Es difícil saber que invertiste un montón de tiempo en, en esa situación para después darte cuenta de que todo era una mentira, de que todo era falso. Tú dices que eres libre, que tomas tus propias decisiones, que eres una persona independiente, que eres autónomo de tus decisiones. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿La persona que eres en este momento realmente eres tú? ¿O eres una persona que, a la que le impusieron cosas desde que era niño? Por ejemplo, ¿eres hincha de algún equipo porque realmente tomaste la decisión o porque tu papá te lo impuso cuando eras pequeño? ¿Eres de un partido político porque lo decidiste porque te gustan los ideales de ese partido o porque tu familia dice que ese es el mejor y te lo impusieron en algún momento? ¿De qué religión eres? ¿Eres de esa religión porque en algún momento tomaste la decisión serlo o porque desde niño te dijeron que esa es la verdad? Si te identificas con alguna de estas cosas, probablemente no eres una persona auténtica, eres una persona a la que programaron desde niños. Nosotros estamos programados desde que nacemos. ¿Por qué? Desde que nos colocan un nombre, desde que nos dicen a qué religión pertenecer, desde que nos dicen a qué equipo de fútbol pertenecer, desde que nos dicen cómo nos debemos comportar, qué creencias debemos tener. Yo en algún momento de mi vida sentí que ya no pertenecía a lugares, a personas, sentí que la religión que practicaba, sus prácticas ya no iban con mis ideales, con mis pensamientos, con lo que yo creía. Empecé a sentir que tal vez lo que pensé que me gustaba hacer ya no me gustaba tanto. Eh, Tal vez pensé en algún momento que era una persona muy sociable y después me empecé a dar cuenta de que tanta sociabilidad no era parte de mí, sino que era parte de algún vacío que tenía. También empecé a sentir que ese tipo de parejas que en algún momento me gustaban, ¿sí? Ese tipo de hombre que en algún momento me gustaba, ya no era el tipo de persona que yo quería para mi vida. ¿Qué otro cambio tuve en mi vida? Yo en algún momento de mi vida era una persona muy, muy, muy fiestera y sí, ¿por qué no decirlo? Me gustaba consumir alcohol porque pensé que me gustaba, pero empecé a darme cuenta de que no era que me gustara, simplemente lo hacía como por salir de una realidad que no me gustaba. En ese momento que yo empecé a tener ese tipo de pensamientos, en ese momento que yo tuve eso que le llaman despertar, mi primer despertar fue mi despertar espiritual. Fue cuando empecé a sentir que todas esas creencias que me habían impuesto desde niña, como la religión, como que no debía hacer unas cosas o debía hacer otras, empecé a sentir de que esas creencias no iban conmigo. Empecé a sentir de que tal vez la verdad iba un poco más allá de lo que a mí me habían enseñado. Sí, por ejemplo, siempre me enseñaron que después de la muerte había un cielo, un infierno, de que si me portaba mal en esta vida me condenaba, me iba para la paila de fuego a quemarme por toda la eternidad. Yo desde muy pequeña me cuestionaba todo ese tipo de creencias, pero como era lo que me habían enseñado, yo me quedaba con eso. Yo, o sea, por más que yo pensaba y decía, no, no estoy de acuerdo, no me parece, no me salía de ahí porque tal vez no quería romper un patrón, una tradición en mi familia y, y seguía ahí, aún sabiendo que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que me decían. ¿Qué pasó cuando yo tuve ese despertar espiritual que fue justamente en pandemia? Para mí fue algo muy duro porque fue darme cuenta que todo eso que yo había creído, que todas esas creencias que me habían eh,
enseñado desde niña no eran la verdad, no eran la realidad. Hay una frase muy cierta que dijo Jesús, y todos ustedes saben que yo en mi canal no hablo de religión, no me gusta, pero Jesús para mí es un ejemplo a seguir. Y él dijo algo que fue: la verdad os hará libres. Yo les pregunto a ustedes, ¿se sienten en este momento de alguna manera así? ¿Sienten que ese partido político, quieto, no, sienten que ese partido político, que tal vez les dicen que sea de derecha o izquierda, que porque su tío fue de ese partido, o tu papá o tu mamá, pero en ese momento que ya creciste y que ya eres más consciente de tus pensamientos y de tus creencias, y tú dices, no, realmente esto no va conmigo, pero como por no traicionar, ¿sí? Esa tradición o esa jerarquía, ¿no? Que ejerce de pronto un mayor de nuestra familia, no nos atrevemos a romper como ese patrón o ese ciclo, esa tradición o esa creencia que hay en nuestra familia o en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en ese momento que empecé a darme cuenta que todas esas cosas, bueno, muchas, no todas, obviamente, de las cosas que me habían enseñado cuando era niña, pues ya no iban conmigo, ya no iban con mi pensamiento, con lo que yo realmente creía. Para mí fue muy difícil y fue enfrentar a muchas personas y empezar a decirles, no estoy de acuerdo con esto, es lo que siempre me han enseñado, es lo que he tratado de tener en mi vida, pero ya esto ya no va más con lo que soy yo. Ya no me llenaba, ya no, como les decía al principio, a veces uno hace muchas cosas, no porque le gusten, sino por llenar vacíos o por salir de una realidad que no te gusta. Cuando empecé a darme cuenta de que tal vez esa vida que llevaba no era la que me gustaba, la que yo quería para mi vida, y empezar a decirles a mis amigos, no, no quiero ir, me voy, quiero más bien hacer otro tipo de planes. Eh, y la gente empieza como, ay, pero se volvió aburrida, ay, pero ¿qué le pasó? Se volvió cristiana, o bueno, un tipo de cosas que obviamente la vida te pone enfrente para que tú sigas en tu antiguo yo. Y a veces da miedo por varias cosas. Primero, porque es algo nuevo que empiezas a conocer y que realmente te preguntas, ¿será que sí es esta la realidad? ¿Será que sí es esta la verdad? ¿O otra vez me voy a equivocar? Y empiezas como en ese de aquí para allá. Lo segundo es que tienes que enfrentar a tu entorno, tienes que enfrentar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja muchas veces, porque ese es otro tema, ¿no? En algún momento de tu vida te diste cuenta de que esa pareja, esa vida que llevas, esa relación que tienes, ya no concuerda tanto con el tipo de persona. ¿Y por qué pasa eso? Muchas veces no es porque dejes de querer a la persona. Lo que realmente pasa es que estás cambiando, estás despertando a ese nuevo yo, a esa nueva identidad. Nosotros acá, como siempre lo digo y lo sigo diciendo en mis videos, venimos a esta tierra a evolucionar, a aprender, a crecer. Como les cuento, mi primer despertar, siento yo, que fue mi despertar espiritual cuando empecé a darme cuenta de que todas esas creencias que tenía en cuanto a la religión, en cuanto a Dios, en cuanto al universo, a Jesús, a la vida, a la muerte, me empecé a dar cuenta de que realmente todo eso que me enseñaron y todo eso que yo creía que era cierto, pues ya no iba conmigo, ¿sí? Por eso, eh, digamos, no quiere decir que eso que me enseñaron cuando niña no fuera verdad. Eso hizo parte de mi proceso y eso en algún momento de mi vida fue real, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mi nivel de conciencia en ese momento me permitía tener esas creencias. Y yo voy evolucionando. Por ejemplo, hoy yo te estoy hablando de algo y pueda que en un mes o mañana o en un año tenga otra creencia. ¿Por qué? Porque todos los días estamos descubriendo cosas, todos los días estamos aprendiendo cosas. ¿Qué quiero dar yo a entender en este video?
yo quiero que no, como que enfrentes ese miedo y puedas sacar tu nueva identidad, tu nuevo yo. Realmente quiero que te cuestiones y que tú digas, sí, estoy de acuerdo con lo que me enseñaron, con la religión que tengo, con las creencias, estoy de acuerdo con un partido político, con los equipos deportivos que me enseñaron o realmente me gusta más otro. Estoy de acuerdo con cómo soy yo como persona. Sí, me identifico como eso, porque cuando niño te dijeron, no, es que tú eres la más extrovertida, tú eres la mejor cantando, pero a ti no te gusta cantar, te gusta cocinar o te gusta bailar. Pero muchas veces dejamos de ser las personas que realmente queremos ser por darle gusto a los demás, por darle gusto a mi mamá, por darle gusto a mi esposo, a mi esposa, a mi profesor, a, a todo el mundo, pero tú no estás siendo realmente, no estás siendo auténtico. Y, y por eso probablemente no estés siendo feliz. Muchas veces te sientes aburrido con una pareja, te sientes aburrido en un trabajo, en la religión, en la iglesia que vas. ¿Pero por qué? Porque elegiste no por ti, no por tu felicidad, elegiste por los demás, o mejor, eligieron por ti. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no somos niños, que ya somos personas adultas y ya podemos elegir qué nos gusta y qué no nos gusta, con qué estamos de acuerdo y con qué no. Por ejemplo, una persona puede haber nacido en una familia de ladrones. ¿Y qué pasa? Esa persona, lo único que le enseñaron fue eso, a robar. Y cuando salía a trabajar, porque pues así le llaman, ¿no? Y cuando llegaba, no, mire, me robé este celular, este bolso, y todos, uy, buena, no sé qué. Claro, para ellos en ese momento esa es la verdad, porque ese es su nivel de conciencia. Pero resulta que ese ladrón en algún momento tuvo un despertar espiritual, de conciencia, personal, intelectual, y se dio cuenta de que eso que le enseñaron no es la verdad, no es lo bueno. Y decide romper con eso, y decide romper con esa tradición, con ese patrón. Y tienen tal vez que enfrentarse a su familia y a muchas cosas. Lo más difícil es enfrentarse tal vez a uno mismo y decir, esto que me enseñaron o esto que yo creía ya no es, ya no me gusta. O como cuando te das cuenta de que la pareja que escogiste ya no es la pareja ideal para ti, ya no te gusta. Es difícil saber que invertiste un montón de tiempo en, en esa situación para después darte cuenta de que todo era una mentira, de que todo era falso. Pero no, no es que haya sido así, no es que haya sido mentira, no es que haya sido falso, todo ha sido parte de tu proceso. Y si no hubiera pasado de esa manera, pues tal vez no serías la persona que eres ahorita. Simplemente en ese momento tu nivel de conciencia era otro. Hay algo que me gusta mucho, que una persona de las que yo veo videos, ella dice, y es que no hay teorías falsas o teorías ciertas. Simplemente las teorías van de acuerdo a tu nivel de conciencia. Lo que para mí hoy es real, es cierto, tal vez mañana no lo sea. Lo que para mí hoy es verdad, tal vez para ti no lo sea. Lo que para ti hoy es verdad, tal vez para mí no lo sea. No hay teorías falsas, no hay teorías ciertas, simplemente todos actuamos y tenemos nuestras creencias de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Pero si en este momento sientes que ya no estás feliz en alguna relación, en algún trabajo, no te sientes tranquilo con tus creencias, con lo que te enseñaron acerca de Dios, de Jesús, de la vida y de la muerte, no tengas miedo de, de sacar ese nuevo yo. No tengas miedo de mostrarle al mundo ese nuevo yo. Van a venir pruebas, te van a criticar, te van a juzgar, pero créeme que en algún momento te van a dar la razón. O si esas personas que te critican, que te juzgan, o son personas que tienen miedo a la nueva identidad, o simplemente están en otro nivel de conciencia. Y no es que esté mal, no es que sean menos o más que tú. Simplemente todos estamos en un proceso diferente de evolución, de creencias. Probablemente si estás viendo este video es porque el universo te lo puso y probablemente estás en un despertar.
en cualquiera de los despertares. Hay muchos, vamos a hacer un video hablando de los tipos de despertar que hay. Yo, por ejemplo, tuve mi despertar espiritual en pandemia y hace poco empecé a tener, o bueno, pienso que hace mucho, pero es un proceso y es un proceso a veces lento, mi despertar de conciencia, ¿sí? Es cuando a veces actuamos en nivel automático, no somos conscientes de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que decimos, y vamos por el mundo como zombies o como, sí, como zombies, ¿sí? Con vida, pero no piensan, no, simplemente van por la vida porque tienen que ir y ya. Así en algún momento de mi vida estuve yo. Ahorita siento que tengo más conciencia de lo que hago, de mis acciones, de mis emociones, de mis creencias. Y, y bueno, pues yo quería contarte un poco sobre este tema, quería decirte que no tengas miedo a ser ese nuevo yo, no tengas miedo de pensar diferente, no tengas miedo de actuar diferente, no tengas miedo a dejar de actuar como tu antiguo yo. Está muy bien y eso significa que estás avanzando, que estás evolucionando, el pensar diferente, el actuar diferente, el querer cosas nuevas, el querer una vida mejor, tanto espiritual como personal, como económica, está muy bien y no tengas miedo. Enfréntalo y lucha por tus ideales, por lo que crees y por lo que piensas y no te salgas de ahí, al no ser que te des cuenta de que estás equivocado. Porque eso también es muy importante, ¿no? Mucha gente se queda en el antiguo yo porque su ego, su terquedad no los deja aceptar de que estaban equivocados o de que ya no piensan igual, ¿sí? Como el que es de un partido político y se da cuenta de que no está bien o de que es mejor el otro, pero por ego, entonces ya no se permite como cambiar de decisión. Entonces permitámonos cambiar, permitámonos evolucionar, permitámonos tener nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevos gustos y seamos felices, porque de eso se trata la vida. ¿Sí? No de quedarnos en un orgullo tonto o en un ego tonto, que lo único que nos hace es condenarnos, enjaularnos o encasillarnos en algo que ya no somos. Y bueno, pues nada por hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, que le des me gusta al video y nos vemos en otro. Recuerda que te quiero mucho, te deseo un feliz día o una feliz noche, un excelente fin de semana y una vida llena de mucho amor. Adiós.